se puede, se puede reflejar. Ahora, debemos nosotros entender que este RN mensajero no va a ser traducido en su totalidad, y eso es a lo que yo quiero que ustedes puedan llegar al final de esta diapositiva, que es lo único importante que se requiere. Porque solo algunas regiones o el segmento codificador de la proteína va a ser traducido como proteína. Por ejemplo, va a haber segmentos como el 5' UTR o el 3' UTR, y alguien se puede preguntar qué es UTR. Bueno, es la traducción de decir región no traducida. Y esas son regiones que, como sus siglas mencionan, no se van a traducir. Son regiones que tienen funciones reguladoras en sí. Ahora, mientras que el ARN mensajero de las procariotas no sufre modificaciones después de ser transcrito, en los eucariotes sí se producen modificaciones post-transcripcionales. En cada extremo de una molécula de pre-ARN mensajero es modificado de una manera particular. El extremo 5' recibe nucleótidos 5' modificados, o como podemos ver acá, algunos le conocen como CAP o casquete 5, o también podríamos decir que simplemente es 7-metilguanosina. Y el extremo 3' recibe una cola de poli-A o poliadeninas. Entender este espacio de quién recibe o quién da, básicamente lo único que nos está diciendo es que sectoricemos de cuáles sí se transcriben y cuáles no se transcriben. Y esas modificaciones comparten varias funciones, como para facilitar la exportación del ARN, proteger el ARN mensajero de las acciones de enzimas hidrolíticas, ayudan a los ribosomas a unirse al 5'. Y de esta forma nosotros podríamos ver de manera análoga a lo que vemos acá. ¿Qué otra diferencia entre los ARN de las procariotas y eucariotas? Es que los procariotas del ARN mensajero pueden ser policistrónicos. ¿Qué quiere decir o a qué alude esto? Que a partir de un ARN mensajero se puede producir más de una proteína diferente. Esa particularidad le da que los procariotas también puedan tener mayor velocidad y mayor números por segundo de esta forma de secuencia que estamos viendo a nivel genético. Ahora, esto va a ocurrir cuando la molécula de ARN mensajero es el producto de la transcripción de varios genes dispuestos en tándem, uno a continuación del otro. Ahora, normalmente estos van a tener cierta función relacionada. Ahora, son típicos de procariotas y se forman en la transcripción de un operón. Entender que un operón es una unidad genética funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de regular su propia expresión. Es como decir un controlador. En cambio, en las eucariotas, los ARN mensajeros, una vez maduros, son traducidos para dar lugar solo a un solo tipo de proteína. Entonces, ¿qué pasaba de lo que yo les iba mostrando hace un momento? Que la mayoría de los genes eucarióticos y sus transcritos de ARN tienen largos tramos de nucleótidos no codificantes, o también conocidos como UTR, entre regiones codificantes. O TR, ¿no? UTR, pues no codificantes. Estas regiones no codificantes se llaman secuencias intermedias, o también en algunos lugares le van a conocer como intrones, son los famosos intrones. Las otras regiones se llaman exones porque son eventualmente expresadas, es decir, traducidos generalmente en secuencias de aminoácidos. El empalme de ARN elimina intrones y une exones, creando una molécula de ARN mensajero con una secuencia codificadora continua, como podemos ver en la parte de abajo. Acá. ¿Y qué sucede? Esto que ustedes pueden ver como un gran enmarañado o parece una carretera o alguna ruta de alguien que pueda hacer atletismo, básicamente vamos a ver que en esta figura se va a tener un esquema que es de forma extrapolada a partir de la hibridación de un ARN mensajero, que es toda la línea que nosotros podemos ver aquí de rojo, el ARN mensajero, con el ADN del gen que está en azul, que es el que ha sido transcrito. Ahora, podemos observar que hay regiones del ADN que forman horquillas que aparentemente están sobrando, pero no están sobrando en sí, porque estos pareciera que están sobrando porque no están en el ARN mensajero. Estas regiones sobrantes, entre comillas, en este ADN serían los famosos intrones, que fueron eliminados durante el corte y el empalme. Este corte y empalme lo van a leer en el Albert o en algún otro libro como el famoso splicing. Este corte y empalme se conoce como splicing. Ahora, por ejemplo, este gen que ustedes, como lo estarán viendo acá en la lámina, es de la ovoalbúmina. El gen de la ovoalbúmina, más del 75% del ADN son intrones. Entonces, más del 75% quiere decir que no son utilizados. Pero esto para que lo tomes con pinzas, no te desesperes si te digo que no son utilizados. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de comprender lo que estamos hablando, básicamente pareciera que los intrones no sirven para nada y que mucho de este ADN estaría siendo desperdiciado. Pero
A ver, ponte a pensar. ¿Será conveniente que para las células gastar tanta energía para sintetizar secuencias de nucleótidos que luego serán descartados, o sea, los intrones, sin ninguna utilidad? ¿Será conveniente? O sea, ¿realmente sirve? Y eso es algo muy obvio, ¿no? O sea, no vamos a gastar energía en vano considerando que nosotros solo somos seres que, bueno, ya hemos evolucionado y podemos pensar, pero en realidad desde las bacterias y en todos los espacios solo es pura termodinámica, puro azar y puro espacio de ahorrar energía. Entonces, bajo esa premisa, los intrones sí tienen importancia evolutiva y funcional. Algunos intrones contienen secuencias que pueden regular la expresión genética. Algunos genes pueden codificar más de un tipo de polipéptido, dependiendo de en qué segmentos son considerados como exones durante el corte y empalme de splicing del ARN. Eso se conoce como corte y empalme alternativo del ARN. Entonces, nosotros en la figura podemos ver diferentes maneras en que los exones e intrones puedan alternarse de manera que a partir del mismo pre-ARN mensajero que ha sido sintetizado a partir de un gen, como lo hemos visto anteriormente, se puede originar diferentes proteínas, pero no ambas a la vez. O es una o es la otra forma, pero no ambas. Ahora, por ejemplo, hay casos como en el de acá, que va a haber retención de intrones. ¿Y por qué se dice esto? Porque en la figura que vemos es que un intrón es retenido para ser expresado, es decir, puede suprimirse ciertos espacios para que el solo ensamble, como podemos ver en este espacio de acá, el solo ensamble de estos tres nos dé cierta expresión genética y el resto es el que ha pasado a no ser expresado, ¿no? Entonces, de esta forma, o de estas, bueno, de estas formas, como en plural, son 5 espacios de cómo podríamos nosotros hablar de que va a haber omisiones de exones o van a haber sitios de empalme, tanto en 5 o 3', retención, o exones mutuamente excluidos para que de pre-ARNs puedan pasar a ARNs mensajeros. Pero ¿qué sucede? O a dónde estamos apuntando? Porque nosotros vamos a ver que en algunos casos, como la tropomiosina, o siendo más puntuales, el gen de alfa-tropomiosina, el gen de la tropomiosina es el mismo en todas las células de nuestro organismo, pero en diferentes células el corte y empalme puede variar y seleccionar diferentes intrones y exones. Y como resultado de un organismo puede haber diferentes formas de RNA mensajero maduro que darán lugar a 5 variantes de las proteínas de la tropomiosina, como podemos ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos nos van a dar diferentes funciones, como ARN mensajero para músculo estriado, para músculo liso, para fibroblasto, para ARN de fibroblasto de otro tipo y ARN mensajero del cerebro, básicamente. Esos son los mensajeros de tropomiosina. Ahora, los ARN de transferencia también se van a procesar y también tienen sus particularidades, pero esto solo como una cuestión de ejemplo, no vamos a ahondar tanto, esto es un poquito más de biología molecular en realidad, pero para que alcance el tiempo, vamos a entender que no solo los ARN mensajeros van a sufrir estas modificaciones, también pueden sufrir modificaciones otros ARN como los ARN de transferencia, que es algo que nosotros vamos a poder mencionar a partir de esta lámina. Pero para volver al punto de inicio de la clase, yo les estaba hablando del splicing o ese corto de empalme que se iba dando en este ARN. Pero el corto de empalme de este ARN se va a llevar a cabo en lugares muy puntuales que se van a llamar spliciosomas. Los spliciosomas consisten de una variedad de proteínas y varios ribonucleoproteínas pequeñas nucleares que reconocen los sitios de empalme. Ahora, lo interesante en estos spliciosomas es que las moléculas que se encargan de catalizar las reacciones de corte y empalme no son las proteínas, sino los ARNs asociados a ellas. Los ARNs que tienen capacidad de catalizar reacciones químicas los vamos a conocer a partir de ahora como ribosimas. Esas ribosimas son moléculas de ARN catalíticas que van a funcionar como enzimas y entre sus funciones pueden empalmar el ARN. Ahora, a diferencia del ADN, que solo tiene una estructura, la doble hélice, sin importar la secuencia de nucleótidos, siempre va a tener la misma forma y casi por eso siempre cumple la misma función de almacenar la información genética, el ARN, al tener una sola cadena y formar enlaces o puentes de hidrógenos intercatenarios, puede tener diferentes formas dependiendo de la secuencia de nucleótidos y dependiendo de las formas que éstas se van a ir relacionando. Es como decir, en cómo estos se van a ir enrollando, cómo se van a ir acoplando. Y 3 propiedades del ARN que les puede permitir funcionar como catalizadores, podríamos resumirlas de la siguiente manera. En primer lugar, porque estas pueden formar una estructura tridimensional, como podemos ver en el extremo C. Lo otro
es que algunas bases en el ARN contienen grupos funcionales que pueden participar en la catálisis. Finalmente, el ARN puede formar enlaces de hidrógeno con otros ácidos nucleicos. El descubrimiento de las ribosimas básicamente va a ser que la idea que antes pensábamos que todos los catalizadores biológicos son proteínas ya no exista, o sea, porque vamos a entender que van a haber otros catalizadores más. Y vamos a hablar un poquito de matemática cuando queremos ver esta parte del código genético. ¿Por qué? Y con esto creo que ya acabamos la clase. Sí, con esto ya acabamos la clase. Cuando nosotros hablamos de la traducción, básicamente vamos a entender de qué esta va a consistir en la síntesis de proteínas a partir de la información transcrita del ARN desde el ADN. Pero ¿cómo están codificadas en el ADN las instrucciones para el montaje de los aminoácidos de las proteínas? ¿O cómo se puede convertir las palabras en el idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas? O sea, ¿cómo pasar de adenina, guanina, citosina, para nosotros empezar a hablar netamente de proteínas, valina, tirosina, todo lo que más adelante vamos a ver? Recordar que 20 aminoácidos, eso puntual. Pero solo hay 4 nucleótidos básicos en el ADN: adenina, uracilo, citosina y guanina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada nucleótido va a corresponder a un aminoácido. Entonces, cuando ellos empezaron a postular de qué es lo que nosotros podríamos ver, o de qué letras deben de ser las palabras para que correspondan a los 20 aminoácidos, podríamos entender de la siguiente forma. Pablo, te escucho. Doctor, una pregunta. Ahí dice que hay 4 nucleótidos básicos en el ADN. La timina no estaría en vez del uracilo, porque el uracilo es del ARN. Exacto, ya. Esa es una buena observación y justo esperaba ver si alguien lo hacía. Pero recuerdas que, pero en realidad, o sea, mira, lo que me estás diciendo tiene bastante sentido. Pero recuerdas en la parte en la que yo expliqué, acá, que iba a haber espacios donde este ADN se iba a enlazar, o este ARN se iba a enlazar, e iba a romper un poco este espacio donde decía que el ADN no iba a tener uracilos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, doctor. Ya, genial. Entonces, si esa idea la tienes clara, lo de acá, o sea, tu observación es muy buena y de verdad estaba esperando que alguien la haga porque lo que acá tratamos de mencionar es que son solo 4 combinaciones en realidad de lo que vamos a hablar. O puede ser adenina, uracilo, citosina y guanina, pero recordar que el uracilo no va a haber, entonces ahí engarza la parte de timina. Y podemos hacer lo contrario, porque ¿qué base nitrogenada no se encontraba en los ARNs? Perdón, en el ARN. Timina. Ya, lo mismo. Entonces, hace esa duplicidad para el análisis combinatorio que vamos a generar. Entonces, nosotros vamos a tener 4 espacios: adenina, uracila, citosina y guanina, pero como se hace la observación, necesariamente en el ADN no vamos a estar hablando de uracilo, sino va a ser timina, pero como mencionamos en la diapositiva que vemos por aquí, que creo es la 4, esos van a tener cierta duplicidad o van a tener cierto intercambio al inicio para poder comprender este espacio. Pero acá nosotros vamos a tener entonces 4 espacios: adenina, uracilo o timina y citosina y guanina. Entonces, ¿por qué se da este rozamiento de los 4? Por ejemplo, si fuera, ahora, ¿y qué, o sea, ¿y qué es lo que se quiere tratar de llegar a ver? Para nosotros hablar de los 20 aminoácidos, ¿qué hacemos? Si fuera palabras de una sola letra, o sea, serían como que A, U, C, G, la única palabra, o UCGA o CUGA, o sea, análisis combinatorio, si fueran palabras de 4 letras, solo tendríamos 4 opciones. De 2 letras, 16 opciones, que ambos siguen siendo insuficientes porque no llegan a los 20 aminoácidos. Sin embargo, si es 4 al cubo, o sea, cada 3 letras, tendríamos 64, que es más que suficiente para entender los 20 aminoácidos que ya tenemos. Entonces, a partir de este cálculo, ¿qué hace? Se extrapola esa tablita. O sea, para que sepan de dónde sale esta tabla, en realidad es así. O sea, de acá que más o menos dicen, ah, ya puede ser. Porque eso es un postulado, ¿no? Pues, ¿no? Y ahora ya tomó sentido y todo. Pero, ¿qué pasa? Ahora, a partir de esta formación vamos a tener características del código genético. Las características del código genético van a ser, en realidad, o bueno, nosotros en la clase vamos a hablar hoy acerca a 8 características.
La primera, que el flujo de información del gen a la proteína se basa en los codones. Una serie de palabras de 3 nucleótidos, o también conocidos como tripletes, van a ser los famosos codones. Estas palabras son luego traducidas en una cadena de aminoácidos formando un polipéptido. De los 64 tripletes, 61 codifican aminoácidos, pero 3 tripletes, que sí me gustaría que sean los que memoricen, son los de stop o pare, que sería el UAA, el UAG y el UGA. Ahora, este código genético es degenerado o redundante porque más de un codón puede especificar un aminoácido en particular. Por ejemplo, en el caso de la valina, GUU, GUC, GUA, GUG nos van a dar un mismo aminoácido. Y lo mismo puede ser en la leucina, o lo mismo puede ser en la glicina, o lo mismo puede ser en la tirosina, o en la cisteína, y así sucesivamente. Perdón, cistina. Ahora, este código genético no es ambiguo, es porque cada codón o triplete va a significar solo un aminoácido. O sea, un codón, un aminoácido. Un codón no va a ser varios aminoácidos. Pero ¿qué va a pasar? Más bien al revés. Un aminoácido van a ser varios codones, porque tiene esa forma o esa pequeña ambigüedad que se está dando. Perdón, esa forma redundante. El código genético no es ambiguo, por favor. Ahora, este código genético no se va a superponer en sí a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque este código genético básicamente vamos a ver que va a tener la parte en lo que vamos a querer expresar AU y esto se va a dar como proteínas. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros teníamos el siguiente codón GCU, si nosotros lo superponemos para que sean tres, agarraríamos el UG y eso sería con superposición otra proteína. Ahora, nuestro tercer codón en realidad es CAG, pero si sería con superposición, nuestro tercer codón sería UGC, y esa sería una tercera proteína. Ya, así no funciona. Esto no es con superposición, no es el código genético. Más bien se agarran por tripletes y así es como se van viendo los tres tripletes, con valga la redundancia, o cómo se van dando esos codones. Ahora, los codones siempre se van a leer de 5' a 3', porque esa es la dirección en que lee la maquinaria de traducción, que es en la misma dirección en que creció la molécula de ARN, y es decir, el primer nucleótido en ser leído es el que tiene el extremo 5' de la ribosa libre, y el último nucleótido en ser leído es el que tiene el extremo 3' libre. Los codones deben leerse en el marco de lectura correcto, de agrupaciones correctas de 3 en 3, y en forma continua sin espacios en blanco, para que se produzca el polipéptido especificado. En el primer marco de lectura que vemos en este ejemplo, lo que vamos a ver es que se va a ver primero una citosina. Y el primer codón va a ser el famoso CUC. Pero nosotros no vamos a cometer el error de decir que el C es aparte y recién vamos a marcarlo como el UCA. O vamos a sacar dos y va a ser el primero CAG. No, o sea, ahí habría diferentes modelos de leer el RNA mensajero. En realidad nosotros agarramos de 3 en 3 y ahí es como nosotros podemos hablar de una correcta lectura. Otra forma que nosotros tenemos que entender es que este código genético es casi universal, porque en realidad es casi el mismo desde las bacterias hasta los animales más complejos. Y bueno, vamos a decir casi, porque en realidad hay algunas variantes en las que, por ejemplo, un codón significa un aminoácido para algunas bacterias y significa otro aminoácido para algunos mamíferos, pero son muy puntuales que se tienen rastreados como que para también ver la parte de investigación. Pero el carácter universal lo podemos evidenciar cuando, por ejemplo, insertamos el gen de una proteína fluorescente de algunas medusas de, de sitios muy extremos, perdón, de lugares muy profundos. Entonces agarramos esta fluorescencia y lo metemos en este genoma de los ratoncitos. Con la maquinaria de la traducción de los ratoncitos lo que vamos a hacer es de que esto se exprese y vamos a tener ratones fluorescentes. Entonces, eso se puede ver en laboratorios, hay videos, pero la base o cómo entendemos ese espacio es por la forma en la que yo le decía que el código genético es casi universal. Ahora, el código genético es el diccionario genético. El código genético es el espacio que nosotros vamos a empezar a reconocer para hablar de las diferentes proteínas. Porque con esto vamos a usar que la célula para descifrar el mensaje ha sido transcrito en el ARN mensajero a partir del mensaje almacenado en el ADN. Si nosotros tomamos la secuencia de nucleótidos de la hebra codante en el ADN, esta va a coincidir con la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero es complementario a la hebra molde del ADN a partir del cual se hizo la transcripción, o sea, prácticamente es el que se va a repetir. Por ello,
se va a coincidir o va a ser la similitud con la hebra codante del ADN, que es complementaria a la hebra molde. Por ejemplo, si doy un ACT en la hebra codante del ADN, en el ARN nosotros vamos a ver un ACU, lo que hace un momento preguntaba Pablo, ¿no? Doctor, ¿no era timina? Claro, y acá está en ADN, acá más o menos también podemos seguir resolviendo un poco esa duda, que es la timina, es la U, por eso sale el 4 al cubo. 4 como los 4 bloquecitos de los cuales empezamos a hablar. Entonces, y este ACU, lo que vamos a hacer es que básicamente este se va a reducir en la treonina. Ahora, a partir del idioma de los nucleótidos, nosotros vamos a usar el código genético, donde la primera letra del codón es lo que nosotros vamos a encontrar unido al extremo 5'. En nuestro caso va a ser la A, ¿no? De adenina. Y luego se va a buscar básicamente en la columna vertical la segunda letra del codón, que básicamente va a ser la C. Ahora, y se busca en la fila horizontal y luego buscamos en el tercer casillero la letra U. Porque si ustedes se dan cuenta, en cada bloquecito hay cuatro codones, cada uno con una terminación o con una tercera letra diferente, que es el que varía en cada uno de los espacios. Puede ser una pregunta interesante, les pongo la tabla y relacionar, ¿no? Podría ser interesante. Entonces, de esa forma, entendemos que ACU es conocida como treonina, como podemos verlo en la tabla en el cuadradito de rojo. A, C y U. Ahora, este código genético, vamos a ver que también va a haber codones de inicio, que es la famosa metionina, que básicamente va a ser el AUG, y también los de stop, que van a ser el UAA, UAG y UGA. Los terminadores o los 3 codones de terminación no van a codificar ningún aminoácido, y cuando la maquinaria de traducción los encuentre, significa que acá acabó todo este proceso de traducción. Ahora, esto va a decir que ya significa el término de la lectura del segmento codificador de la proteína de ARN. Recordemos de que no todo ARN mensajero es traducido y solo el segmento codificador de la proteína que inicia AUG y termina en cualquiera de los codones de terminación. Vamos a adensear un poquito y vamos a entender que van a haber 2 moléculas adaptadoras claves para estas proteínas. La primera es la ARN transferencia, que básicamente es una cadena simple de ARN que forma puentes de hidrógenos intracatenarios que le dan una forma de hoja de trébol cuando las estructuras están extendidas, que luego se va a plegar para dar lugar a una estructura tridimensional parecida a una L. El ARN de transferencia es la molécula encargada de llevar los aminoácidos hacia los ribosomas. El aminoácido se encuentra unido en el extremo 3' de la cadena del ARN de transferencia a través de un enlace covalente. El ARN de transferencia se unirá al aminoácido que le corresponde según su anticodón. El anticodón son 3 nucleótidos que están en la secuencia de nucleótidos del ARN de transferencia y que son complementarios al codón del aminoácido que transporta. La otra molécula clave es la enzima aminosil ARN transferencia sintetasa, que es la enzima que va a catalizar la reacción de unir covalentemente el ARN de transferencia con su aminoácido específico, que básicamente esto va a estar de acuerdo al anticodón que posee. O sea, estas dos se van a complementar. Ahora, en esta reacción lo único que se va a hacer es que se va a utilizar la energía de hidrólisis del ATP. Para entender cómo estas dos actúan juntas, vamos a ver esta lámina, y vamos a entender de que, por ejemplo, cuando la aminosil ARN de transferencia sintetasa es la triptofanil ARN de transferencia sintetasa, que va a reconocer específicamente un aminoácido del triptofano y también al ARN de transferencia, que tiene el anticodón que corresponde al aminoácido del triptofano, tiene un sitio específico, como están viendo acá antes de ver la parte de morado, tiene un sitio en específico que nos va a dar que este aminoácido se pueda también tener una similitud, un lugar exacto para el ARN de transferencia. La enzima entonces favorece la reacción de unión covalente entre el aminoácido triptofano y el correspondiente al ARN de transferencia a través de un enlace de alta energía. En la reacción, básicamente, se va a ver o se va a entender cómo vamos a ver cómo va a participar este ATP que es hidrolizado. Ahora, el aminoácido ARN de transferencia resultante, ahora llamado también aminoácido activado, llega al ribosoma donde está el ARN mensajero, y si su anticodón es complementario al codón, entonces se forman puentes de hidrógeno entre las bases complementarias,
El codón y el anticodón están dispuestos de manera antiparalela y de este modo es que al final el aminoácido corresponde al codón de acuerdo al código genético. Es una forma un poquito más densa de entender qué pasa en cada uno de estos lugares. No es necesario que lo memorices como tal, pero sí que sepas que existen y para qué es cada uno de estos. ¿Por qué? Para poder entender ese gráfico simple que lo has visto varias veces. El Leninger, esto es del Campbell, si no me falla la memoria. ¿Y cómo lo expresan ellos? ¿O a dónde quieren llegar? ¿O qué es lo que quieren explicar? Recordar que en el citosol la traducción se va a llevar a cabo en el ribosoma. El ribosoma facilita el acoplamiento específico de los anticodones del ARN de transferencia con los codones del ARN mensajero durante la síntesis proteica. Las dos subunidades ribosomales, mayor y menor, están hechas de proteína y ARN ribosomales para que puedan ser útiles de esta forma. Un ribosoma tiene 3 sitios de unión para el ARN de transferencia. Es algo que sí o sí tienes que recordar y si es posible memorizar. El sitio P, sitio de péptido, obvio pues doctor, pero es para que te ARN de transferencia que lleva la cadena polipeptídica en crecimiento. El sitio A, o de aminoácido, para el ARN de transferencia que lleva el siguiente aminoácido a ser añadido a la cadena. Y el sitio E, también por su inicial de exit, que significa salida, que es el sitio de salida donde se descargan los ARN de transferencia que dejan el ribosoma. Ahora, ¿qué sucede o qué pasa? Las etapas en las que se produce la traducción son de la misma forma: iniciación, elongación y terminación. Esas 3 etapas requieren factores que ayudan al proceso de traducción, pero que no lo vamos a señalar de manera puntual ahora para poder comprender que no es tan abstracto, ¿no? O sea, que no es tan difícil, pero sí saber los puntos claves como para saber de qué estamos hablando. La traducción se inicia cuando la subunidad menor se une el ARN mensajero y un ARN de transferencia especial. El ARN de transferencia iniciador, que tiene un anticodón que es complementario al codón de inicio de AUG, transporta un aminoácido, que es la metionina. La subunidad menor se mueve a lo largo del ARN mensajero hasta que alcanza el codón de iniciación, el famoso AUG. Por eso el primer aminoácido de las proteínas en ser añadidos es la metionina, y como habíamos mencionado hace un momento, si nosotros encontramos una proteína que no tiene una metionina en su extremo amino, es porque ha sido eliminado después de la traducción. Ahora, van a haber proteínas llamadas también como factores de iniciación que van a tener utilidad o van a participar en la unión de los distintos componentes. Entonces, recién entonces se van a unir a la subunidad mayor de modo que el ARN de transferencia iniciador ocupe el sitio P. Al inicio, las subunidades del ribosoma no están ensambladas, no están juntas, sino que se unen después que el ARN de transferencia iniciador se localizó en el primer codón, el AUG, que se va a encontrar, que prácticamente también se va a conocer como el codón de inicio. Si hay otros codones de AUG más adelante, simplemente no van a ser leídos para añadir metionina y así continuarán con el proceso de todo lo que nosotros ya conocemos como traducción. Pero a ver el proceso de elongación de esa cadena polipeptídica, cómo se da, cómo gira. Ya, para esto hay un videito que también en las citas. Si entienden ese video con todo lo anterior, creo que ya el examen está en base a 15, porque es muy sencillo todo lo que después de esto ya viene, que son 4 o 5 láminas, si es que no me falla la memoria. Porque una vez que se inicia la traducción, se procede al alargamiento o elongación en la cadena polipeptídica. Los aminoácidos se añaden uno a uno al aminoácido predecesor. Cada adición involucra factores de elongación y se produce en 3 pasos. El primer paso es el reconocimiento del codón en el sitio A, que está libre por la parte de la aminosila ARN de transferencia que tiene el anticodón correspondiente. Como segundo paso, va a ser la formación del enlace peptídico entre la cadena polipeptídica creciente, que está unida al ARN de transferencia que ocupa el sitio P, y el aminoácido que está en el sitio A que acaba de ingresar. Este paso básicamente sí va a requerir de una energía, o bueno, va a requerir de una hidrólisis del GTP, que ahora va, ahora la cadena polipeptídica que hay en el sitio A. El tercer paso, básicamente, y casi al final, es la translocación, que consiste en que el ribosoma se mueve de tal manera que el ARN de transferencia con la cadena polipeptídica creciente ahora se ubica en el sitio P. El ARN de transferencia que quedó libre sin aminoácido que en el sitio E de salida, y de esa manera es liberado del ribosoma. Y el sitio A queda libre, listo para que ingrese el siguiente aminoácido ARN de transferencia, y así sigue sucesivamente alargándose la cadena polipeptídica. Este proceso de translocación del ribosoma requiere de energía de la hidrólisis de GTP. Va a entrar otra enzima, conocida como la ribosima, y junto a la peptiltransferasa van a estar presentes en el ribosoma y es el responsable de formar el enlace peptídico
o básicamente es el que va a ser catalizador entre el ARN, perdón, va a ser el catalizador entre el ARN, porque esto no se va a entender como una proteína. Ahora, si nosotros nos damos cuenta o nos fijamos en el extremo que queda libre en el primer aminoácido, básicamente es el extremo amino. Y el extremo que queda libre en el último aminoácido es el extremo carboxilo. Eso, como para una pregunta de verdadero o falso, para completar, ¿cuál es el extremo que queda libre a nivel del primer aminoácido y cuál es en el que queda libre en el último aminoácido? Esa es clásica pregunta de pre, pero lo podemos poner también, no hay problema. Ahora, la terminación de la traducción va a ocurrir cuando va a aparecer un codón de stop o pare. ¿Cuáles eran los codones de terminación? Ya habíamos hablado, el UAG, el UAA o el UGA, como podemos ver aquí. Ahora, en el ARN mensajero se localiza en el sitio A del ribosoma. El sitio A acepta una proteína llamada factor de liberación. El factor de liberación produce la adición de una molécula de agua en lugar de aminoácido. Y esta reacción libera el polipéptido y así el complejo de traducción se desensambla. Si tú piensas que todo esto ha sido mentira, en realidad la ciencia ya lo ha demostrado. Las ribosimas empiezan la lectura del ARN mensajero desde el extremo 5' del ARN mensajero y van avanzando hacia el extremo 3'. Varios ribosomas pueden traducir un solo ARN mensajero simultáneamente formando un polirribosima, lo que le permite a la célula tener muchas copias de un polipéptido muy rápidamente. Esos polirribosimas se ven en las microfotografías electrónicas de transmisión como un collar de cuentas o como un collar de iglesia. Otra fotografía electrónica que da pie a todo lo que hemos hablado va a ser la de aquí, que básicamente hablan en las procariotas. Ambas etapas de la expresión genética, tanto la transcripción y la traducción, ocurren en el mismo compartimiento, como vamos a poder ver en esta figura. Ahora, si nosotros vemos esa línea celeste, o sea, el ADN, va a ser transcrito simultáneamente por varias ARN polimerasas. Y cada ARN, que nos vamos a ver como de líneas rojas que estamos viendo por acá, cada ARN que van a empezar a transcribir puede empezar a ser traducidos, aún sin terminar la transcripción, por varios ribosomas, formándose así los polirribosomas. La traducción del ARN de los procariotas se inicia antes que la cadena del ARN termine de transcribirse. Esto mismo lo podemos ver en la microfotografía que vemos aquí arriba, pero esto nos va a dar pie a que nos va a decir, mira, acá se da en un solo lugar, como en las bacterias, como lo podemos ver en simultáneo, y en las eucariotas no sucede, porque hay una parte que se va a dar por fuera y otra parte que se va a dar dentro del núcleo. Esa diferencia, ¿cómo lo vimos, cómo le da pie? Bueno, en realidad se ha demostrado por ese tipo de fotografías y también por todo lo que hemos venido postulando y por cómo se da la biología celular. Ya para acabar, hay un estudio bien chévere, creo que no hay mucho tiempo para que lo puedan leer, pero nos permite entender cómo se va a determinar la estructura primaria de las proteínas, cómo y cuándo va a ocurrir el plegamiento correcto de estas proteínas que determinan los siguientes niveles estructurales. Y acá van a entrar las famosas chaperonas, pero ahorita lo vamos a ver. Porque después de que pasamos de la traducción, tenemos las proteínas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay después? O sea, ¿cómo pasa de tus 3 codones a ser traducido a tus proteínas? De estos aminoácidos, ¿cómo se convierten en proteínas? Que es algo que hemos visto en la primera unidad, ¿no? Entonces, vamos a entender que van a haber mecanismos celulares que van a monitorear la calidad de la proteína después de la traducción. Estos van a monitorear que se encuentren correctamente plegados. Normalmente las proteínas se pliegan correctamente sin ayuda. El polipéptido creciente va adquiriendo su estructura secundaria y terciaria a medida que va saliendo del ribosoma. El plegamiento se va produciendo mientras se va traduciendo, por eso decimos que el plegamiento es cotraduccional. El extremo amino es el que primero se sintetiza y será el primero en plegarse. Ahora, entendamos que a veces algunas proteínas van a requerir ayuda para un correcto plegamiento y esa ayuda lo va a proporcionar otra proteína, ¿no? Que serían las chaperonas. Las chaperonas van a reconocer que una proteína está mal plegada porque detectan aminoácidos hidrofóbicos en el exterior de las moléculas expuestas al agua. Eso no puede suceder, eso no es termodinámicamente favorable. Entonces, estos aminoácidos normalmente deberían estar en el interior de la molécula. ¿Qué pasa? Las chaperonas, ¿qué hacen? Una vez que detectan estos aminoácidos hidrofóbicos, ayudan a la proteína a plegarse correctamente. Las chaperoninas son un tipo de proteínas chaperonas, pero puede haber algunas proteínas
que básicamente no van a corregir su mal plegamiento con ayuda de las chaperonas. Entonces, van a ser digeridas por los proteosomas. Y dentro de estos entra otra nueva proteína, la famosa ubiquitina. Es una proteína pequeña, bastante pequeña en realidad, que también va a reconocer los aminoácidos hidrofóbicos expuestos al exterior de la proteína y se pega a la proteína mal plegada, marcándola así para que puedan ingresar al proteosoma donde se van a empezar a digerir. El proteosoma es un complejo proteico muy grande con actividad proteolítica que se encuentra en el citosol. Ahora, ¿qué pasa si la proteína mal plegada escapa a los mecanismos anteriores o escapa a las chaperonas y a los proteosomas? Se produce una enfermedad de acumulación de agregados proteicos. Doctor, ¿y ya hay tanto floro para qué? ¿O dónde lo hemos visto? ¿O dónde lo voy a ver? Cuando llegues neurología y trates de entender un poco la parte del Alzheimer, es una forma rudimentaria que explica este espacio, ¿no? Porque esos agregados que se van a formar, porque las proteínas están mal plegadas, van a hacer que estos aminoácidos hidrofóbicos van a quedar para la parte de afuera y esos tienden a huir del agua y lo hacen agregando una proteína con otra sin orden. Lo hacen, es como que quisieras hacer solo un ovillo de lana y no tienen un orden adecuado. Estos agregados se van acumulando produciendo ciertas enfermedades, como les venía mencionando, y básicamente va a hacer que tengamos una hemoglobina mutada en la anemia falciforme, que nos va a impedir transportar oxígeno porque se van a cristalizar como ciertas fibras, o también podemos ver en esta famosa enfermedad de Alzheimer, porque hay una proteína llamada tau y los péptidos beta amiloides que normalmente tienen una función en las células nerviosas. Pero estos, cuando están mal plegadas, la proteína tau se acumula intracelularmente, impidiendo la formación de los microtúbulos. A ver, hay una pregunta en el chat. Esteban, ¿te escucho? Pablo. Hola, hola. Doctor, yo le quería hacer la pregunta, creo que Esteban está levantado su mano hace rato. Mi pregunta es que los proteosomas, al reconocer estas proteínas, al ser marcadas, se degradan, ¿no? Pero sin embargo, creo que en las clases anteriores, en lo que es el tema de proteínas, se miraba una proteína específica o una proteína mal plegada que eran los priones, la formación de priones. No sé si está tanto tan ligado al tema que estamos haciendo ahora, pero ¿por qué los proteosomas con ayuda de sus marcadores, no reconoce estas proteínas mal plegadas? No, los proteosomas y los priones, ambos, o sea, los priones son proteínas de todas formas. No, perdón, a ver. Los proteosomas nos van a permitir entender o nos van a permitir distinguir a cada uno de estos lugares en los cuales nosotros deberíamos de anclar o deberíamos de decir qué es lo que, o qué es lo que está pasando, lo que nos podría pasar factura en alguna enfermedad, ¿no? Mientras que los priones en realidad son agentes infecciosos en sí. Estos se van a ver en otros tipos de proteínas, perdón, en otros tipos de enfermedades, pero esos priones sí son proteínas que de por sí ya hacen daño, ¿no? O sea, son ya patológicos propiamente dicho. Y esos tienen que ver mucho con la parte de degeneración neuronal o neurovascular, en diferentes tipos de tejidos. Pero los priones, básicamente que van a entenderse como agentes infecciosos, sí van a terminar siendo patológicos y esos están muy relacionados por la carga genética que ellos tienen. Ahora, lo que nosotros estábamos hablando hace un momento, netamente de los proteosomas, como lo habíamos visto, en realidad estos son los que nos van a tratar de ayudar a ver la forma en la que no existan alteraciones en algún plegamiento de esas proteínas, como vemos por acá. Había otra mano levantada. No, pero primero, ¿resolví la duda o se confundió un poquito más? No, creo que sí, doctor. Gracias. Había una duda adicional por ahí. Una mano levantada, creo que no vi en su momento. ¿Alguien tiene la mano levantada?
Ya, entonces para cerrar la idea del Alzheimer, en realidad recordar que, o sea, estas proteínas tau van a estar dentro de la célula y lo que van a hacer va a ser que impidan la formación de los microtúbulos y los beta-amiloides van a empezar a formar placas y cuando forman estas placas de manera extracelular van a impedir la comunicación entre células nerviosas. Esto va a producir una degeneración celular y por ende es una de las teorías que explica esta enfermedad. Recordar que esta enfermedad no tiene una teoría al 100% cierta, o sea, no es que decir esto se produce por eso, no. O sea, es como que recién se está hipotetizando, todavía la ciencia no ha llegado a ese nivel de avance, son ciertos sistemas que faltan aún por descubrir, pero más sí, básicamente tiene esa relación. Ahora, es necesario entender cómo se dan ese plegamiento de proteínas para poder comprender cada una de estas formas. ¿No? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Vean estos videitos, chicos, de verdad sirven bastante. Entonces, el splicing del RNA mensajero, la transcripción, la traducción. ¿Hasta ahí alguna duda del tema? Porque sé que de otras cosas sí hay dudas. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Un dedito arriba, si no. Fácil, ¿no? O sea, sí se entiende cuando es una secuencia, replicación, transcripción, traducción. Ya, ok, quedaría la última clase, la de genética. Me dicen que no la desean de manera presencial. Esto me acaba de mandar bueno, ayer creo que me mandó hoy día. A ver, voy a ver. Sí, fue ayer las actividades que tienen esta semana. Si desean, podemos dar clase virtual. El trabajo lo dejaría entre hoy y mañana, los mismos grupos del trabajo 2. Su compañero que faltó, bueno, creo que ya todos están en el mismo grupo. En Puerto Rico ya tienen grupos. Eso sería la nota de desempeño. Mm, no es adecuado, ¿no? Porque no es del todo objetivo, pero depende de ustedes. Ahora le indico para que pueda hacer una encuesta. Tienen jueves práctico de biología. La práctica está fácil porque ya lo hemos visto con el doctor, perdón, el biólogo. Y el sábado teoría y práctica de embrio. Miren, chicos, por mí no hay problema, lo hacemos esta semana y normal. Pero si no tienen tiempo para estudiar, porque sé que embrio es uno de los cursos que también está asustando a la gente, ya no pueden dormir por lo que me han comentado. Es el lunes, martes. Por mí no hay problema, el calendario es empleado, todo tranquilo, yo no hay ninguna prisa porque creo que estamos siguiendo lo establecido en el cronograma. Pero, le falta una partida. ¿Bioquímica ya tuvieron su último examen? Sí, todos dicen sí, ya bueno. Anda de embrio y el mío nomás. ¿Y cuándo se han jalado bioquímica? Nadie va a levantar la mano. ¿Había jalado en bioquímica? Robert, ¿había jalado en bioquímica?